Vamos a tomar el Salmo 103 como texto del versículo 1 al 14 y sobre eso vamos a comentar el mensaje de Despierta a Jesús. Empezamos a grabar. Bien. 15 de marzo del año 2026. El título del estudio de esta mañana es el switch de la fe. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, somos el polvo en las manos del alfarero. Tú, Señor, moldéanos y confórmanos a la imagen de tu amado Hijo. Tú, Señor, sufriste dolores de parto allá en la cruz para traer redención y nuevo nacimiento a tu pueblo. Permítenos ser humildes y creyentes para recibir y aceptar lo que tú has hecho por nosotros. Y esta mañana, Señor, instrúyenos y que sea el poder de tu revelación cambiando nuestro corazón. Háblanos, Padre, esta mañana, que no termine el culto igual como entramos, sino que seamos transformados en una persona diferente, caminando más cerca tuyo, más llenos de tu presencia, más llenos de ti, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios bendiga su palabra, pueden tomar sus asientos. Switch es este botón de encendido de la luz que estábamos hablando la vez pasada. Y en el mensaje de Despierta Jesús, el profeta va a hablar precisamente de ese tema. Pero vamos a entrar a ver el propósito de Dios. Hay un propósito que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, y Dios tiene el propósito de unirse a sus hijos en una entidad en la cual somos su templo a la estatura del varón perfecto. En Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este conoceréis es de la palabra ginosco, que significa experiencia. No es el conocimiento de haber leído algo, sino de experimentar algo. En aquel día ustedes van a experimentar esa unidad entre el Padre, el Hijo y nosotros en el Hijo con el Padre. En esa unidad, Dios pretende que nosotros tengamos una participación mediante aquellas cosas que nos corresponde hacer por diseño de predestinación. La palabra clave es participar. Así fue en el Antiguo Pacto. En 1 capítulo 10, versículo 18, dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. La unidad de Dios con el pueblo de Israel fue a través del sacrificio continuo que mantenía la sangre frente al altar. El sacerdocio
al participar del sacrificio, o sea, al comerlo, hacía partícipe al pueblo de la unidad. Bajo esta sangre de animales, el Mar Rojo fue abierto, el Sol y la Luna se detuvieron en sus órbitas y fuego descendió de los cielos. Veamos en el Nuevo Pacto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, de la virtud conocimiento, y bueno, etcétera. Aquí la palabra clave viene a ser participantes y con toda diligencia añadir. Entonces, hay una participación en lo que tenemos que hacer. Mediante el regalo del nuevo nacimiento, Dios nos hace participantes de su naturaleza divina. Pero al igual que los sacerdotes en el antiguo pacto debían comer del sacrificio para participar de la unidad con Dios, nosotros, al alimentarnos de la revelación, esta revelación nos da fuerza para actuar. Por eso dice, con toda diligencia, con todo ánimo de corazón, añadir. Algo se requiere hacer, pero está en los rangos de la fe que produce obras, la fe que actúa en la palabra. Nunca en nuestras obras para producir fe o en obras de conducta religiosa. No es lo que yo hago para tener fe. No es lo que yo hago para que mi conducta agrade a Dios. Es la fe produciendo sus obras. También, todo lo que hagamos, lo hacemos en unión a Cristo, tal como dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y la necesaria contraparte, o sea, la otra cara de la moneda dicha por el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Entonces, tenemos en una cara de la moneda, nada puedes, separado de Cristo, y la otra cara, todo lo puedes en unión a Cristo que es tu fortaleza. Entonces, regresemos al tema de la clase pasada, el switch. Mensaje de Despierta Jesús, párrafo 16. Ahora, al orar por los enfermos, eso es todo lo que podemos hacer, solo orar por los enfermos. Si hay alguna sanidad, tiene que venir de Dios. Y ahora, al pensar en estas cosas mientras hablamos, todo el potencial que ustedes necesitan para la sanidad ya está aquí. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, compró estas cosas en el Calvario y están disponibles para el que quiera, pueda tener sanidad divina. Lo único que se necesita para que funcione es su fe. Comentario. El profeta vuelve a poner énfasis en que las cosas ya están dadas, ya están dentro nuestro. Consideremos esa posición específica para creer correctamente y para acercarnos de acuerdo con los requisitos de Dios al trono de la gracia. Amén. Recordemos en Hebreos, la enseñanza de nuestro hermano John, él dijo, para acercarte, bueno, también Hebreo lo dice, para acercarte al trono de la gracia tienes que estar seguro. Tienes que entrar con confianza y con autoridad, de la seguridad de que ya es tuyo lo que vas a pedir. Ese es el requisito de Dios. Cuando nos presentamos en oración, tenemos que saber que todas estas cosas ya están dentro nuestro por el Espíritu. Entonces vamos a pedir al Señor en base a algo que ya está hecho allá en la cruz. Y ya está comprado, está pagado, está entregado, ya está dentro nuestro. Esa es la forma correcta de acercarnos a Dios en oración. Pero vamos a pedir, sí, claro, vamos a pedir. Pero vamos a pedir lo que ya tenemos. Vamos a pedir que salga fuera de nosotros. Vamos a pedir que se manifieste. Amén. Bien. Párrafo 17. Dice, solo piensen, la electricidad está en los cables, pero ustedes deben presionar el interruptor. Ustedes deben presionar el interruptor, o sea, ese switch. Y por fe, ustedes presionan el interruptor
creyendo que funcionará. Bien, yo voy a tener que introducir un comentario aquí. ¿Cómo se presiona el switch creyendo que funcionará? Es decir, me acerco a la presencia de Dios creyendo que ya tengo la sanidad. La sanidad fue pagada, fue comprada y fue entregada. Me fue dada por el Espíritu Santo. La tengo adentro. Esa es la condición que Dios requiere para que yo me presente en oración, porque la fe llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, si bajo esa condición yo me presento al Señor y le digo, gracias, porque tú me sanaste 2000 años atrás, y ahora te pido, Señor, que manifiestes. Yo renuncio, rechazo, niego esta enfermedad que está manifestando en mi cuerpo, para que este cuerpo manifieste la sanidad que está comprada. Y cuando hago eso, yo debo creer, como dice acá, que este método funcionará. Yo debo creer que al acercarme de esta forma, conforme el requisito que me dice Hebreos, de estar seguro para entrar en el trono de la gracia, y al pedir en su nombre, estoy cumpliendo todas las fórmulas de la palabra, y debo creer que eso tiene que funcionar. Esa es la manera de apretar el switch. Fin de mi comentario. Sigamos. Sigo leyendo el profeta. Ahora, si todos los cables están conectados correctamente y la corriente está en el cable, entonces cuando presionen ese interruptor, algo va a suceder. Bueno, así mismo es con la sanidad divina, con la salvación o con todos los atributos por los que Cristo murió para darnos voz. Todo fue consumado en el Calvario. Lo único que tenemos que hacer es, por fe, presionar el botón. Allí va, eso ilumina. ¿Ven ustedes? Es así de simple. Amén. Bien, al comentario que había hecho debería agregar el elemento perseverancia. Amén. Porque dice Hebreos por la fe y la paciencia. Amén. Entonces debemos mantenernos creyendo que ese sistema que Dios nos está ordenando funciona. Y eso es apretar el switch. ¿Sí? Puede ser que requiera paciencia, sí, es cierto, pero tiene que funcionar. Párrafo 20. Y solo piensen que toda persona que ha sido salva o que alguna vez será salva, fue salva en el Calvario. Ahí es donde él fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos curados. Allí mismo lo fuimos. Párrafo 21. Ahora, lo único que queda es predicar la palabra. Jesucristo, el Hijo de Dios, comisionó a sus discípulos para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, comenzando desde allí diciendo, estas señales seguirán a los que creen. Comentario. Quiero hacer un comentario de estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué significa eso? Que la palabra fue diseñada para manifestarse en milagros. Que aquello que decimos en la enseñanza tiene que ser respaldado por los milagros y la operación de Dios. Por eso dice que cuando los discípulos salieron a predicar la palabra, las señales le seguían. Las señales siguen a la palabra, no al ministro, sino a la palabra. Quien quiera que predique la palabra, la señal le va a seguir. Y eso es el conocer, es el darnos cuenta por experiencia que las cosas de Dios efectivamente son verdad y son realidad. Comentario. Dice claramente el profeta, por fe debemos presionar ese botón, indicando que hay algo que hacemos para participar de la sanidad divina. Por fe es por revelación, la cual viene de Dios. Y aún así, al recibir la revelación, debemos ejercer fe en esa revelación que fue dada. Debemos apropiarnos de la palabra. Yo ahorita no lo tengo, pero lo voy a agregar en el material. Hay una cita donde el profeta dice que la manera correcta de tomar una promesa es que fue dada a nosotros, apropiarnos la promesa y entonces creer y funcionará. Amén. Esa es la revelación. La revelación viene, Jesucristo es el sanador. Muy bien, eso es para mí. Amén. Ese es apretar el botón, el switch, presionar el botón de la fe, que es para mí, para cada uno de ustedes. Tienen que tomar esa promesa y hacerla propia, ¿sí?
asirnos de ella, apropiarnos de la palabra. Debemos asirnos de ella, fundamentarnos en la palabra, decidir de corazón, con el nuevo corazón, a mí no el corazón de piedra, ya tengo un nuevo nacimiento, nuevo corazón dado por Dios, decidir de corazón, ejercer fe, es decir, aceptar que ella es nuestro, porque la fe llama las cosas que no son como que ya son, como si fueran. Entonces, si el cuerpo está manifestando una enfermedad y la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados, es decir, esto es mío, yo estoy sano porque esa promesa Dios me la ha dado a mí y por lo tanto estoy seguro en su palabra y entonces, bueno, allí agradecer, creer, eso es apretar el botón, conectarnos con la fuente de poder. En el párrafo 27 del mismo mensaje de Despierta, Jesús dice: pero con Dios algo es seguro, Él no comete errores. Y su primera decisión es su única decisión, porque Él es infinito, y para ser infinito es perfecto multiplicado por perfecto, más perfecto, y perfecto es infinito. Él sabía todas las cosas desde el principio. Nunca tiene que retractarse de una palabra y jamás tiene que mejorar, porque su primera decisión es la única decisión que puede hacer. Él no aprende más, ni se hace más inteligente como reclamamos nosotros, pero él era perfecto para comenzar. Y por lo tanto, ahora viene el reflejo. Amén. Él es perfecto, sus decisiones no van a cambiar, ahora viene el reflejo. Por tanto, cuando leemos cualquier cosa en la Biblia, la cual creemos firmemente que es la palabra de Dios, y cuando la leemos, podemos descansar nuestra alma firmemente en aquello. Dios nunca lo puede cambiar. Amén. Comentario. Dios ha registrado su voluntad en la palabra. Cada promesa es su voluntad para nosotros. Dios mismo fijó la manera de poseer en Cristo. Dijo el Espíritu: todas las promesas son en Jesucristo sí y en Jesucristo amén por medio de nosotros. Sí y amén. Es para ratificar, sí y amén. Es para ratificar que hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Esto es su palabra de promesa y su juramento. Sí y amén. La palabra establece la manera de Dios para poseer. Bien, el profeta llamó a esto la manera directa de tener fe. Por lo tanto, hay dos formas de recibir revelación acerca de algo. Una es la revelación específica y directa, donde Dios revela a la persona o a su hijo: yo te he sanado. Es una revelación gloriosa, es algo directo que Dios me dice. Pero hay una forma más directa. Incluso el profeta le llama más grandiosa, más correcta. Y él decía, no recuerdo el mensaje, él decía: yo quisiera tener ese tipo de fe, de solamente leer la palabra y poder tener fe en lo que dice la palabra. Pero yo necesito una visión, decía el profeta. Yo necesito una visión para poder tener fe. Pero quisiera tener la fe de forma directa, de leer la palabra y poder creer. Entonces, la siguiente revelación, la revelación fundamental de todos, es que la palabra es la verdad. Entonces, si podemos tener revelación de que todas las promesas son en Jesucristo sí y en Jesucristo amén, pues esa revelación abarca toda promesa en la Biblia. Ya no necesitaríamos una revelación específica para sanidad, para salvación, libertad, seguridad, prosperidad, etcétera, etcétera. Ya no, porque simplemente la revelación de todas las revelaciones está ahí, que toda promesa es en Jesucristo sí y amén, siendo Jesucristo la más grande revelación de la deidad, como la palabra hecha carne en nuestro Redentor. Amén. Bueno, eso sería todo. Párrafo 29. Por lo tanto, cuando la primera persona vino a él con el problema que usted tiene esta noche, si es para salvación, el plan que Dios estableció para salvar a ese hombre es el mismo plan con el cual lo salva a usted. Y él tenía un plan, y era por medio de la sangre derramada. Y un hombre que viene a él por una enfermedad, sobre la base que él sanó a ese hombre, él tiene que mantener eso mismo para siempre. Él debe actuar exactamente en la misma manera cada vez. Por eso tenemos confianza en él. Amén. Entonces nosotros podemos tomar comentario, podemos tomar la palabra y ver cómo operaba la palabra, y si operamos de la misma manera, tiene que tener el mismo resultado. Esto es cuando tenemos fe en la palabra.
Amén. Cuando tenemos esa revelación de que la palabra es Él, que la palabra es Dios, que la palabra es inmutable, que la palabra tiene el poder de creación, tanto como fue aquel día, sea la luz y fue hecha la luz. Yo soy Jehová tu sanador, y eso debe concluirlo. Bien, nosotros necesitamos buscar esa fe. Amén. Por tanto, si una persona viene creyendo que Jesucristo pagó todo el precio para que el creyente posea su herencia en Cristo, si viene creyendo la palabra de Dios, si por revelación sabe que Jesús es el Cristo, su Redentor, entonces esta persona sabe que es dueña de todas las cosas y las pide por gracia, sin precio ni sacrificio, solo la obra consumada de Cristo. Entonces sabe que es poseedor. Bajo estas condiciones de fe hace su petición. Amén. Entonces recibe de lo alto la manifestación de su petición, por cuanto pidió creyendo que ya lo tenía, creyendo que ya Jesucristo hizo el pago de su petición. Así funciona la fe. Ahora recuerde, Santiago decía, si piden y no reciben es porque pidieron mal. Ahora, el problema no son las cosas que pedimos, el problema son cómo pedimos las cosas. Yo puedo pedir una cosa completamente correcta, cuadrada, centrada, en toda la escritura. Pero si la pido para que Dios la haga, estoy pidiendo en esperanza y no voy a recibir. Y si yo pido una cosa que no figura en la Biblia, pero que es un deseo de mi corazón, y puedo llevarlo directamente a aquel versículo que dice, todo lo que tú pidas, yo te daré, o deleítate en el Señor que conceda la petición de tu corazón, pero lo que estoy pidiendo no está en la palabra. No tengo manera de, a ver, digamos, no lo haría jamás, sobre todo en las condiciones de ahora. Digamos que me quiero ir a vivir a París. ¿Hay un versículo que me diga vete a vivir a París? No lo hay. Pero suponiendo que París esté, que sea francés, París ahora París es de los marroquíes, creo, de los árabes, ya no es de los franceses. Suponiendo que París fuera de Francia y anhelara eso, realmente lo anhelara. Bueno, no está en la escritura, pero si yo me acerco y digo, Señor, yo quisiera que tú me lleves a París, no creyendo que ya estoy en París, no creyendo que Dios ya me concedió, entonces no tengo esperanza, eso nunca va a suceder, porque le estoy pidiendo como un hecho futuro. Pero si yo me acerco al Señor en base a su palabra, diciendo, ya sintiéndome en París, le digo, Monsieur, ya no digo Señor, digo Monsieur, bueno, ya estoy en el asunto, ¿me entienden? Me estoy metiendo en eso. Estoy cumpliendo el requisito de seguridad, de creer que ya lo tengo, de ir al Señor, por supuesto, revisado. Yo quiero eso para, pienso que ese deseo que tengo va a servir para la voluntad de Dios, para lo que fuera que tenga que hacer allá, ¿correcto? No, nada de pecado ni esas cosas. Entonces, pero tengo creyendo que ya lo tengo y estoy cumpliendo los requisitos de Dios. Amén. Eso es. Si yo sé que soy poseedor. El apóstol Pablo escribe en la Biblia, todo es vuestro. Bueno, entonces París es mío, porque dice todo es vuestro. Entonces yo quiero estar allá y me siento allá y quiero, bueno, eso es cumpliendo los requisitos de Dios. Amén. ¿Cuánto más debería ser para aquello que está escrito en su palabra? Yo soy Jehová tu sanador, yo soy tu prosperador, yo soy tu libertador, yo soy tu redentor, yo soy tu protector. Bueno, eso debería concluirlo. Amén. Que es un hecho terminado y venimos bajo ese parámetro. Pero lamentablemente estamos acostumbrados a pedir que Dios haga cosas y Dios ya no puede hacer cosas. Él ya las hizo todas en el Calvario. Amén, ahí está toda promesa, todo deseo, todo fue comprado, pagado y entregado. Bajo ese requisito de su fe, llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Si no entramos así a la oración, no estamos orando. Bien, y ahora, digamos que todo está correcto. Y si no sucede nada, bueno, venimos bajo todos los parámetros al Señor. Estoy seguro, yo creo que ya lo tengo, creo que está pagado, creo que es conforme a la voluntad de Dios, creo que no es para vanidad, para contienda, ni por incredulidad, ninguna de esas cosas. Me he revisado mi corazón, mi motivo, propósito y objetivo están en línea, quiero todo para el Señor, siento la libertad de pedirlo, y si no sucede nada. Párrafo 30. Y si no sucede nada de lo que hemos pedido,
Debemos regresar y ver dónde la línea está haciendo tierra. Esto es como decir, hay un cable que está haciendo tierra y por eso no prende el foco. Ven, hay algo que está mal en alguna parte. Quizá demasiada presión ha quemado un fusible. Sea presión. Estoy con contienda. O quiero demostrar para que todos vean que Dios a mí me contesta. Estoy presionado, estoy queriendo, estoy cayendo en lo que no debo caer, vanagloria, contienda, esas cosas. Hay un fusible quemado en algún lugar, pero tenemos que corregir el asunto. Y entonces, si nuestro espíritu no nos reprende, ¿ven? Si no nos reprende, entonces tenemos favor con Dios. Sabemos que vamos a recibir lo que pedimos. Tenemos nuestra petición porque no nos sentimos reprendidos. Pero cuando somos reprendidos con incredulidad, pecado de cualquier tipo y pecado sin incredulidad, solo hay dos tipos, dos cosas por lo que cada persona en el mundo está viviendo, y es fe o incredulidad. Entonces uno tiene que regresar a su corazón y ver qué es lo que está mal. Quizá anhelo algo, pero racionalmente mi mente me dice, estás pidiendo demasiado. Mi corazón dice, pero no hay nada demasiado para Dios. O sea, ¿hay algo difícil para Dios? No, pero mi educación, qué sé yo, mis traumas, algo. Me dice, no, demasiado. ¿Cómo? Yo con eso no, mucho. Ok, ahí hay un cable que corregir. ¿Correcto? Bien, entonces continúo leyendo el párrafo. No hay un término medio entre ambos. No hay un hombre sobrio y borracho a la vez esta noche. No hay un pájaro blanco y negro a la vez esta noche. No hay un santo y pecador a la vez. He nacido de nuevo o no he nacido de nuevo, o creemos o no creemos. Bien, arreglar los, que es un comentario, arreglar los cables de la conexión con la fuente de poder. Incredulidad, básicamente, o reprensión, culpa, doble ánimo, traumas de rechazo, muchas cosas que nacen de la incredulidad en la obra completamente terminada de Jesucristo por nosotros. ¿Ven? Hay problemas cuando una persona fue educada en un entorno familiar, eh, por ejemplo, de padres narcisistas o de padres alcohólicos o violencia en el hogar, ¿no? O padres o madres o alguien ahí de esos manipuladores que ven a sus hijos no como hijos para que salgan a lograr su futuro, no de que a este hijo lo va a mantener en casa para que cuide de mi vejez, va a ser mi bastón, y no dejo que se case, no dejo que prospere, que salga en la casa, y tiene que estar recluido ahí en mi seguro de vida. No se lo dicen a nadie, pero están tramando eso. Y entonces llevan una serie de traumas y de manipulaciones y la persona luego recibe a Cristo, pero todavía está con esa vieja mentalidad. ¿Ven? En Romanos, el capítulo 2, nos dice, no os conforméis a este mundo. ¿Ven? El mundo nos ha moldeado a su manera. Pero el apóstol dice, no te conformes de eso, sino revélate, salte de eso, no te conformes. Una forma de rebelión espiritual por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, esta persona cargada de traumas tiene que regresar a la palabra. ¿Y cuál es su propósito? ¿Para qué Dios lo creó? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios lo creó para que sea luz en una habitación, para que sea una ciudad colocada en la cima de una montaña. Amén. Para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Si alguien no tiene esa comprensión de lo que su propósito de vida es según Dios y sigue amoldado a las maneras en las que fue deformado en su personalidad, esta persona no tiene libertad para recibir, tiene un cable fundido, tiene un fusible fundido, un cable de tierra en algún lugar. Él tiene que arreglar esas cosas con Dios. Y créame, hermano, a veces uno piensa que las tiene solucionadas, pero cuando se somete a la revelación de la palabra, Dios te va a enseñar un trauma de niño que no creías que todavía te está dominando. Y uno tiene que llevar eso a la cruz y ser libre bajo la sangre, porque la sangre se diseñó para liberarnos de toda opresión. Amén. Bien, ahora, ese es por un lado. Otro lado puede ser falta de perdón. No perdonamos a alguien.
No perdonar a alguien significa que no confiamos en aquel que juzga justamente. Entonces, como yo no estoy seguro de que Dios lo va a castigar, no estoy seguro de que yo voy a ver cómo Dios lo revienta en la vida, entonces mejor conservo mi odio, porque algo, al menos así tengo algo. Y es absurdo porque eso solamente me va a hacer daño a mí. Pero al no confiar en aquel que juzga justamente, ¿no? ¿Y qué tal si Dios le perdona? Pero, ¿qué? O sea, no tiene que pasarle algo. No quiero que Dios lo perdone. Hermano, ese no es un buen espíritu, correcto. Entonces, falta de perdón por no confiar en aquel que juzga justamente. O tener un tesoro equivocado en el corazón. Ven, a veces personas que colocan ídolos en su corazón. Su trabajo puede ser un ídolo. El juego puede ser un ídolo. Su prosperidad puede ser un ídolo. Su propio cuerpo puede ser un ídolo. O algún ministro, tanto adorador de hombre, hoy día se ha multiplicado esa cosa. Bueno, un tesoro equivocado en el corazón. Pueden haber actitudes negativas y falsas enseñanzas, ya sean del mundo o de la teología. Esos cables deben ser reparados. Y solo la revelación del Redentor a cada uno de nosotros puede hacerlo. Amén. Entonces tenemos que simplemente humillarnos al Señor y decirle, Señor, hay algo mal en mí, algo, y Dios te puede señalar eso. Y luego señalar de la cruz, donde todo eso fue clavado y tú fuiste libre. Ahora hay un proceso en eso, amén. Dios sabe hacer ese proceso. Dios sabe cómo tomar esa herida del pasado, sacarla, abrirla, sacarle toda la pus, limpiarla, va a haber dolor, sacar ese dolor y entonces resarcir. Pero eso es cuando podemos rendirnos. Amén. Vamos a ver ahora lo que el profeta va a rendirse más adelante. Bien, vayamos a la base fundamental de nuestra fe. En el párrafo 34 del mismo mensaje, ve despierta Jesús. El profeta dice, pero en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy, por los siglos. De aquí proviene nuestro juicio de la Biblia, así que creamos solamente cada palabra. Esta es la forma directa de tener fe. Tomar a Dios en su palabra. Es decir, que si la Biblia promete algo, así es. Directamente colocar fe en la Escritura y dejar que el Espíritu manifieste la verdad. Ahora viene una comparación. A Jesús le gustaba hacer comparaciones al profeta también. En el párrafo 48 hace esta comparación. Dice, entonces pensé, está aquí hablando del hombre del endemoniado de Gadara, del Gadareno. Bien, entonces pensé, si una completa rendición al demonio puede darle a un hombre quizás 5 veces su fuerza, ¿qué le daría a un hombre una completa rendición a Dios? Piense en la comparación que está haciendo. Un hombre que se ha rendido al demonio, no sé, tuvo una puerta abierta, lo hechizaron, de niño lo vendieron al diablo, algo le pasó a ese hombre que andaba endemoniado en la... Él era un elegido por Dios, ¿ven? Y algo había pasado, quizá él mismo se metió a que le lean la suerte, a leer el horóscopo, a ver cómo será este culto de Baal. Algo lo atrapó y quedó completamente endemoniado. Y él no podía librarse, pero él era un elegido. Amén. Él no podía entrar en razón para buscar a Dios. No había manera de que él entre en razón. Entonces, ¿cuánta más ventaja tenemos nosotros que sí podemos entrar en razón? Y bien, Jesús lo buscó. Y dice la escritura que si lo ataban con cadenas de hierro, él podía romper las cadenas. Bueno, dice el profeta, si este hombre, tan rendido completamente en su voluntad al diablo, podía multiplicar su fuerza, al grado que podía romper cadenas, según la Biblia, entonces, ¿qué le daría a un hombre una completa rendición a Dios? ¿Qué le daría a un lisiado que está débil en su cuerpo y no puede caminar o algo así? Si pudiéramos solo rendirnos completamente al Espíritu Santo, nos daría una super fuerza
para levantarnos en el nombre. Porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. ¿Ven ustedes? La fuerza en Dios que esté en ustedes es mayor que cualquier aflicción que pueda venir sobre usted. No hay nada que pueda sorprenderlo, que pueda vencerlo, porque usted está lleno de superpoder. Y ese superpoder es el Espíritu Santo que domina su vida si usted es un cristiano. Completa rendición. Completa rendición nos daría completa manifestación de aquel que está en nosotros para hacer que la palabra se haga carne en su obra consumada de salvación, sanidad y prosperidad. Si solo pudiéramos rendirnos, solamente pudiéramos decir, Señor, toma las riendas de mi vida, pero decírselo de verdad. Amén. Porque muchos dicen, Señor, toma las riendas de mi vida, pero por acá no, ¿eh? Este es el camino que yo quiero, esta es la manera que yo quiero. Bueno, y si Dios no quiere eso, no nos estamos rindiendo. O queremos que Dios lo haga a nuestra manera, pero Dios lo quiere hacer a su manera. Bueno, hermano, cada uno de nosotros tiene que explorar qué cosa es rendirse plenamente al Espíritu Santo, porque eso le va a dar un super poder, no solo poder, sino un super poder. Ese superpoder es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te dice, yo te guiaré a toda verdad, Él guiará a la verdad de la salvación, a la verdad de la sanidad, a la verdad de la libertad, a la verdad de la prosperidad, a la verdad de la comunión con Dios. Amén. Mi hermano, eso es tremendo. Y entonces, entremos ahora a la gracia. Gracia. Nosotros no nos damos cuenta de cuán privilegiados somos de vivir en la gracia. Veamos en Éxodo capítulo 33, versículo 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hermanos, en el antiguo pacto la presencia de Dios tenía que ser solicitada por gracia. Uno tenía que buscar la presencia de Dios. Salmo 27, buscad continuamente mi rostro. Señor, tu rostro buscaré. No me abandones. Entonces la presencia de Dios tenía que ser solicitada por gracia, pero esa presencia no era permanente. Podía ser quitada de acuerdo con el comportamiento que presentara. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros rostro para no escucharos. O sea, una pequeña cosa. Hermano, del pacto de ley es terrible. Son 613 leyes que abarcan casi toda la vida. Cómo vestir, cómo comer, cómo levantarse, qué tiene que pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil equivocarse y como dice Santiago, creo, el que es hecho culpable en un solo punto, Pablo dijo eso, un solo mandamiento, por chiquito que sea, es culpable de toda la ley, de haber quebrantado toda la ley, porque la ley es una sola cosa. ¡Qué horrible! Entonces, qué inseguro era el antiguo pacto respecto de la presencia de Dios. Sin embargo, la gracia en el nuevo pacto es irrevocable. Significa que su presencia no depende de nuestro comportamiento, sino de su palabra. Por eso en Mateo 28:20, la segunda parte dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el nuevo pacto la presencia del Señor no fue solicitada. Y un apóstol le dijo, Señor, quédate con nosotros. No, nadie le pidió. Él dijo, yo estoy con vosotros. Amén. Yo estoy con vosotros. No la pedimos, Él la ofreció. Fue ofrecida por aquel que compró nuestra redención. Y por lo tanto, su permanencia depende de aquel que hizo la redención, no de nuestro comportamiento.
para que su fidelidad, conforme a la promesa bajo juramento, se mantenga. Tenga eso en mente porque le voy a contar una pequeña historia. Párrafo 87. Si nosotros esta noche, mi precioso hermano y hermana, pudiéramos calmarnos por unos momentos y considerar que este Mesías del que hemos hablado y que Dios dijo que vendría, que estuvo aquí en la tierra, murió, resucitó, subió al cielo y regresó 10 días después y se les apareció en Pentecostés y comisionó a su iglesia, ese mismo Jesús está con nosotros hoy mientras navegamos por el solemne océano de la vida. Hablamos de él, pensamos en él, leemos sobre él, lo que él hizo, lo que él era, cómo vivió, qué clase de obras hizo y luego lo olvidamos. ¿Se dan cuenta que él está con nosotros? No solo con nosotros, sino en nosotros. Oh, como pienso en eso. ¿Qué sensación de seguridad debe haber sido al pensar que el Creador mismo navegaba por las aguas turbulentas con ellas? Oh, qué seguridad en ese día saber que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo este polvo en el que habitamos, llamados cuerpos, está navegando por el mar de la vida con nosotros, sabiendo que la enfermedad y el dolor nos perturban y la muerte nos mira directo al rostro. Pero, ¿qué tenemos que temer nosotros? El mismo creador del propio polvo, de los mismísimos 16 elementos que nos conforman, el petróleo y la luz cósmica, navega con nosotros a través de cada tormenta y de cada mar. Su verdad nunca puede fallar, Él está con nosotros. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta eso, hermano? Dios, el mismísimo Dios, se hizo carne. Dio su cuerpo a Jesucristo. Y Jesucristo venció a Satanás. Venció al infierno. Abrió las puertas, tiene las llaves del infierno y de la muerte. Abrió las puertas del Seol y rescató a toda la cautividad, a todos los santos del Antiguo Testamento, para llevarlos arriba a la patria celestial, por cuanto la sangre de animales no alcanzaba para redimir esas almas, pero estaban separadas, estaban santificadas por el pacto. Amén. Ahora Jesucristo derramó su sangre y cayó directamente en el propiciatorio del arca de Moisés, y esa sangre fue llevada también al cielo, al arca celestial. Entonces, en esa resurrección, Él rescató a la cautividad. Venció a Satanás, a la muerte, a la enfermedad, a la tentación. Amén. Y ese poderoso conquistador está en nosotros ahora por su Espíritu. ¿Qué seguridad debemos tener? ¿Qué sensación de victoria? Hermano, puedes mirar directamente tus problemas, directamente a la enfermedad, incluso directamente a la muerte y decir, tú no eres problema. Tú estás derrotado completamente. Y todo lo que permanece derrotado tiene que desaparecer. Amén. El profeta está hablando de aquella ocasión en que él estaba dormido en el bote y las olas y el mar y todos estaban por hundir, ¿correcto? Bueno, entonces, relatando eso en el párrafo 110, de este mismo mensaje dice, ahora, al igual que hoy vemos que ellos encontraron problemas que su habilidad no podía remediar, ¿ven? Estaba más allá de su habilidad para remediarlo. Trataban de subir las velas y los vientos se las llevaban. Forzaban los remos para mantener el agua fuera de la barca, para golpear las olas directamente, como ustedes marineros saben que se debe hacer, y no ser volteado por la ola. Se hundiría la barca. Tienen que maniobrarla, montar la ola mientras la atraviesan. Y esos pescadores, con todo lo que tenían, en su interés por sobrevivir, olvidaron que el Creador estaba en la barca y todas sus habilidades les fallaron. No, yo veo a dos hermanas sentadas aquí esta noche en silla de ruedas, ¿ven? No cabe duda de que esas mujeres han intentado todo en el mundo para recuperarse. Puede haber personas aquí con cáncer, alguien con problemas del corazón, y los médicos con sus habilidades han hecho todo lo que pueden para ayudarlos. Pero ustedes han llegado al final. Ellos no se puede hacer nada. ¿Habremos olvidado quién está con nosotros? ¿Quién es este navegando por el sereno océano de la vida con nosotros? ¿Quién es el que da la promesa? Él es la palabra. ¿Ve? Aún no la han arrebatado de nosotros hasta ahora. La quiero tan dentro de mi corazón que si alguna vez me quitan esta, o sea, el libro, la Biblia, yo la tengo aquí.
Pero la palabra todavía está con nosotros. Él es la palabra. Y las cosas que el médico no puede remediar, las cosas que el mundo eclesiástico no puede remediar, tenemos al Creador de todas las cosas con nosotros. Usted va al médico, le dirá, bueno, lamento decirle, usted tiene cáncer. Eso rápidamente, eso es todo. Él está muerto, es todo. Quedan desahuciados. Los médicos dicen, bueno, eso es parálisis, usted no puede, eso es leucemia. Bueno, enseguida. Es casi una sentencia en ese instante. Entra el miedo, pero no debería. ¿Quién es este que hizo la promesa? ¿Para qué vivimos? Porque somos la iglesia del Dios vivo, porque estamos llenos del Espíritu Santo para recordar al momento de los problemas que Él aún está aquí. Él estabiliza las cosas. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él está con nosotros a pesar de todo. Él puede estar descansando en los momentos entre las reuniones, pero Él aún está aquí. Sí, y cuando llegan los problemas y la fe de que Él está con nosotros, luego entra el miedo. Cuando entra el miedo, entonces literalmente tenemos problemas. ¿Ven? Entonces, hermanos, quiero introducir acá, y aquí pasamos al párrafo 124, pero quiero introducir acá algo interesante que me acaba de pasar y siento que se los debo compartir. Es una cosa muy sencilla, pero que ilustra lo que una persona piensa que puede hacer en sus habilidades, incluso hacer en sus habilidades de conocimiento religioso y estar equivocado. Por eso, ¿cuánto necesitamos del Señor? ¿Ven? Les voy a relatar lo que me acaba de pasar con el permiso del Señor. Ustedes saben que manejo esa moto que lo ven ahí. Sucede que cuando me regalaron la moto, había provisión suficiente como para comprar una 3 o 4 veces más. Voy a tener una moto 250, una 190, y yo estaba mirando esas motos grandes, y el espíritu me dice, no, vas a tomar esta moto chica. Bueno, será. No es mi gusto, me gusta la moto grande, la moto chiquitita. Yo siempre he dicho que estas motos, como la que yo tengo, tienen motor de licuadora. Y me he tenido que ahora como mis palabras porque como que yo menospreciaba esa moto y se me dijo, no, vas a comprar esa. Y bueno, entonces había una muy bonita de color negro y dije, bueno, negro me gusta a mí, entonces la negra, no, me dijo la roja. Y resulta que cuando preguntamos por la roja, digamos, el modelo es del año 23, creo, el modelo, pero el motor es del año 22, un año antes, y por eso estaba en oferta bien barata. Entonces, no, esa tenía que ser. Entonces, bueno, uno tiene que humillarse, ¿no? Ya, bueno, compramos esa. Me la regalaron. Entonces, estuvo como 6 meses sin poder moverse esa moto. Y había una cosa que cada que prendía la televisión o el YouTube o cualquier cosa, era robo de motos, robo de motos. Todo era, hermano, yo tenía temor. Yo no quería salir con esa moto así, estaba orando, Señor, protégeme. Y todo era robo de motos, ¿ok? Robo de motos. Y entonces, yo dije, Señor, ayúdame. Y estuve orando mucho tiempo, mucho tiempo. De pronto, escuchando un mensaje del profeta, decía que Moisés, la barquita en la que puso eh, Jocabed a Moisés, y el ángel estaba protegiendo, y la barquita iba entre los cocodrilos, y dije, esa es mi revelación. Ahora, la moto puede ir entre policías y ladrones y no va a pasar nada. Por la misericordia de Dios, no, nunca he tenido un intento de asalto, nada. Y Dios siempre me ha guardado, hermanos. No se imaginan la cantidad de veces que me han empujado con los carros, que se me han atravesado y he podido tener accidentes. Y Dios me ha sacado de esas cosas y no me ha pasado. Entonces, bueno, con el tiempo yo empecé a ver a los pilotos de motocicleta, a los japoneses, los motorizados, a los policías motorizados japoneses, tienen un sistema de control en sus motos y cómo dan las vueltas y hacen una serie. Y yo empecé a mirar y empecé a aprender esas cosas. Si yo quisiera ese entrenamiento de cómo manejar de esa forma. Y me fui fijando cómo usan el freno en la vuelta y cómo la hacen. Y empecé a tratar, y efectivamente funciona.
Y eso me empezó a dar más confianza en manejar. Entonces, ahora puedo venir a una velocidad, y sé cómo reducir la velocidad, sé cómo voltear, cómo usar el freno, eh, y sale muy bien el tema. Entonces, bueno, estaba aprendiendo. Una de las cosas que yo siempre hacía, cada que iba a salir, decía, Señor, tú eres el piloto, yo soy el piloto. Y siempre que manejo la moto estaba siempre adorando, adorando, adorando. Y bueno, y empecé a aprender estabilidad, de cómo dar las curvas. Todo. Bueno, hace poco salí a ver a una persona, tenía que entregarle algo. No conocía la ruta por la que iba a ir, así estaba el Waze, y el Waze me indicaba por dónde tenía que ir. Cosa extraña, me equivoqué. Y ustedes saben, equivocarse en una salida en la Costa Verde es kilómetros por allá para dar la vuelta. Y tuve que hacer eso. Bueno, regresé, le comenté a esta persona, mira, te equivoqué, ahora me toca regresar. Y también me mandó por un lugar que yo no conocía el Waze, me fui. Hermanos, he estado como 1 hora y media equivocándome en dar curvas en no sé qué carreteras, creo que terminé por la Panamericana, por la ni sé cuánto, por el Estiotro, por la Astete, la ni sé qué, y todo era equivocarme, yo veía y tenía que dar la vuelta por acá, y parecía que estaba yendo y de pronto el juez cambiaba y resulta que había tomado esta. Ahora tenía que irme por no sé cuántos kilómetros y dar la vuelta para regresar a otro punto. Me pasó eso como 3 o 4 veces, más hasta 1 hora y media. Hasta que por último termino en una carretera tan ancha, tenía como, creo que era la Panamericana, tenía como 6 carriles. Y otra vez entonces miraba así y todos iban a 100 en esa carretera. Eran como las 10:30 de la noche, así que ahí ya no hay ni policía ni nada, se van pero a 100, camiones y de todo. Y sí, trataba de ver así, manipular el güey en una vueltaza increíble que tenía que dar, hacer un giro y resultar por el Jockey Plaza y luego bajar hasta la casa de mi mamá. Y decía, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y en eso me acordé, hermano. No había hecho mi oración. Señor, se fue el piloto y yo el pasajero. Ya está, ya sé por qué me estoy equivocando. Eh, pero rendido como estaba el Señor, perdóname, el Espíritu me dijo, no es eso. Eso no es. Y yo dije, traté de comprender y el Señor me hizo entender rápidamente. Yo estoy contigo todos los días, no porque tú me lo pidas, sino porque yo lo dije. Yo siempre estoy contigo. Dijo, entonces yo, ¿por qué estoy en este error? Entonces el Señor me dijo, tú estás creyendo tu habilidad de decir, de adelantarte, de ser inteligente, de decir, Señor, soy el piloto y el pasajero, eso es lo que te ayuda. Eso no es lo que te ayuda. Es mi gracia. Y tu error no ha sido no orar, no hacer esa invocación que yo no necesito para estar contigo, sino que tú estás confiando en tu nueva habilidad para manejar la moto. Y esa confianza en tu propia habilidad te ha hecho alejarte. Eso de no orar es solo el reflejo de una cosa peor. Y hermanos, ese es el peligro de confiar en las técnicas religiosas. Porque, me olvidé de orar, entonces ahora voy a orar correctamente y eso lo soluciona. Cuando el cáncer está más adentro, es confianza en uno mismo. Y yo estaba confiando en mis habilidades. Esa era la causa de dos cosas. De estar dando vueltas como loco en las carreteras que no conozco y no orar. No orar simplemente era el reflejo de que dejé de confiar en Dios para confiar en mí y confiar en el aparato este que me estaba hablando. En ese momento de iluminación empecé a arrepentirme, Señor, perdóname. Y como le digo, entonces una carretera, tenía acá a mi derecha un camión enorme a toda velocidad. Yo estaba en mi carril y con pánico vi que una moto gigante estaba entrando así en diagonal porque el piloto estaba volteado conversando con la chica atrás y estaba en línea de colisión. Dije, Señor, estamos a 100, hermano, ya. Frenar ahí es suicidio. Dije, Señor, por amor de tu nombre, perdona. Y no sé cómo se detiene y hemos pasado, pero así.
rozándonos casi. Un poquito más, pero el pánico hace que los pies te chocan, ¿no? Un poquito más allá. Pasé. Y en eso que vuelvo a ver, otra vez me equivoqué de curva. Otra vez me equivoqué de curva. Y dije, salgo llegar una mañana a la casa de mi mamá. Y en eso escucho la voz de esa chica que habla, pues, ¿no? En 500 metros dentro de la avenida Panamá. ¿Qué dije yo? O sea, esta equivocación la dio el Señor. Porque el güey me estaba llevando a una vuelta hasta terminar atrás del jockey y Dios había dicho que me equivoque, entre comillas, y estaba cerquita. En 15 minutos estaba en la casa. Dije, Señor, definitivamente, las habilidades del hombre, las técnicas religiosas pueden ocultar, enmascarar algo peor, que puede ser confianza en uno mismo, orgullo y cuánta cosa. Por eso, cuán importante, hermano, es, como decía el profeta, no tener ninguna habilidad en la cual confiar y dejarse guiar por el Espíritu. Rendirnos al Espíritu Santo, porque Él tiene planes, Él tiene la manera de hacernos llegar a nuestro destino. Nuestro destino, hermanos, es la estatura del varón perfecto y el arrebatamiento. Él tiene la manera de hacer que todas sus bendiciones resplandezcan en nuestra vida, porque Él es fiel, porque su gracia supera nuestra conducta. No se trata de que nosotros le pedimos, que nosotros oramos, que somos cuidadosos con nuestras prácticas religiosas. Voy a prender mi incienso, mi vela, y voy a reunirme a tal hora. Esas cosas, hermano, pueden ser muy peligrosas cuando no nacen de la guía del Espíritu Santo, sino de la autoconfianza en que yo tengo habilidad de hacer estas cosas, de ser religioso. Hermano, cuidado. Por eso la humildad, rendirse a la palabra y pedirle al Señor que arregle los cables, que nos arregle los cables para que su palabra se manifieste en nuestra vida. Allí nos vamos a quedar, hermano. Los que puedan.